Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a explorar un tema profundo y esencial en nuestra fe cristiana. Vamos a hablar de la inescrutabilidad de Dios. ¿Qué palabra? Voy a decir que esa palabra quiere decir la grandeza misteriosa y más allá de nuestra comprensión humana. Dice el Salmo 145, versículos del 1 al 6, en la revisión del 60. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Cuando dice que su grandeza es inescrutable, nos está hablando de misterio, o sea, aquello imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad o profundidad. Este concepto del Dios misterio se hace presente cuando nos preguntamos, ¿por qué? Cuando caminamos sobre el dolor o en las situaciones extremas, cuando las cosas no salen como queríamos y se manifiestan especialmente en momentos de dolor y de confusión, cuando surgen preguntas profundas sobre la presencia y los planes de Dios en nuestras vidas, preguntamos ¿por qué? Quiero decirles que David experimentó esta faceta de Dios muchas veces. Cuando usted y yo leemos los salmos, nos enteramos y observamos que la gran mayoría encierra preguntas como ¿dónde estás? ¿Por qué? Respóndeme, entre otras preguntas. Por ejemplo, en el Salmo 13:1 expresa ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Cuando surgen las preguntas, el silencio, lo inexplicable, allí estamos frente al Dios del misterio. Como muy bien lo explica C.S. Lewis, un gran teólogo inglés, él dice que notamos que Dios está tan presente en momentos de prosperidad, pero tan ausente en tiempos de dolor. El Salmo 88 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente dice, oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Yo quiero que reflexionemos sobre eso del silencio de Dios. Hay una antigua leyenda noruega, vean que estoy diciendo que es una leyenda, que cuenta que en una antigua capilla había un ermitaño que era el que cuidaba la capilla, se llamaba Hakun, y él oraba ante una cruz que había allí y le pidió a Cristo, Cristo, yo quiero que me permitas sufrir en tu lugar. Bueno, tanto era la insistencia que Cristo aceptó con una condición. Está bien, Hakun, yo voy a aceptar, yo me voy a bajar de la cruz y tú vas a subir, pero tienes que guardar silencio sin importar lo que suceda. Hakun prometió hacerlo y cambiaron el lugar sin que nadie lo notara. Durante su tiempo en la cruz, Hakun vio varias injusticias. Pero un día un hombre rico llegó y olvidó su cartera. Y llegó un hombre pobre y tomó aquella cartera. Al rato llegó un joven que fue a orar pidiendo dirección si debía de irse un viaje o no debía de irse. Ahí estaba el joven orando, cuando el hombre rico llegó y lo acusó falsamente de que había tomado la cartera y empezaron a golpearlo.
Incapaz de soportar aquella injusticia para con el joven, Jacún rompió su silencio para defender al joven y todos salieron corriendo. Entonces Cristo, retomando su lugar en la cruz, le explicó a Jacún las razones divinas detrás de cada evento. Y le dijo: mira, Jacún, la pérdida de la cartera de aquel hombre rico evitaría que ese hombre cometiera un pecado porque iba a ir a comprar una jovencita. El pobre que tomó la cartera necesitaba el dinero porque su familia estaba hambrienta. Y el joven que llegó a orar pidiendo dirección, tomó un barco y ese barco se hundió y se hubiera salvado de un destino fatal. Entonces Cristo le enseñó a Jacún que aunque los humanos no comprendan, hay un propósito divino detrás de cada acontecimiento. ¿Te has preguntado por qué Dios no te dice el porqué de las cosas? El Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Una de las razones por las que las personas luchan con la satisfacción es porque siempre están buscando explicaciones de por qué suceden las cosas en sus vidas. Pero Dios no nos dice por qué suceden la mayoría de las cosas y eso puede frustrarnos. Y entonces es cuando vienen ideas falsas y hay ideas verdaderas sobre el silencio de Dios. Cuando estamos con alguien en silencio, ¿cómo lo interpretamos? ¿Toleramos el silencio o nos sentimos muy incómodos? Muchas de nuestras sensaciones con el silencio las llevamos al estar en silencio delante de Dios. Algunas de estas ideas que debemos de desterrar son las siguientes. Si Dios está en silencio, significa que está ausente, significa que se fue. Eso es falso, porque Él siempre está. David en el Salmo 42:3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? A veces Dios no te dice qué, porque te está probando. Quiere ver si sueltas el control y aprendes a estar contento, ya sea que te explique o no por qué sucede algo en tu vida. Dios no te debe una explicación de nada. No sabrás qué sucede la mayoría de las cosas hasta que llegues a la presencia de Dios. Recuerdo que cuando era profesor, el único momento en que el salón de clases de nuestra escuela estaba en silencio era durante un examen o una prueba. Yo como profesor decía: no hablen, tomen sus lápices o lapicero y completen sus exámenes o pruebas. Incluso yo como profesor me quedaba en silencio. Cuando Dios está en silencio en tu vida, cuando no lo escuchamos o cuando no sientes, o lo que sientes es que está como a 1,000,000 de kilómetros de distancia, eso es una prueba. Porque el profesor siempre estaba en silencio cuando los estudiantes realizaban el examen, pero el profesor todavía estaba presente con los estudiantes. Cuando Dios está en silencio en tu vida, tu fe está siendo probada, pero Dios todavía está contigo. Dios siempre nos ve, siempre está con nosotros. Por tanto, el silencio divino no es una ausencia de Él, pues si Dios no es íntimo, no es nada. Dijo San Agustín: Dios es más íntimo que lo íntimo de mí. En esa prueba, te pregunto, ¿vas a perder el control o te vas a agarrar con más fuerza al control? ¿Aprenderás a estar contento? La Biblia del Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Cuando pases por el dolor la próxima semana, el próximo mes o este año, realmente no necesitas la explicación de Dios, necesitas la presencia de Dios. Suelta el control y entrégate a Él. Tal vez preguntes: Señor, ¿dónde estás acá? Y su respuesta será: siempre estuve aquí, pero no me veías. Otra gran pregunta
que nos hacemos es, si Dios está en silencio, significa que está distante. Eso es falso, porque Dios espera que lo salgamos a buscar. Asociamos el silencio con el castigo. Es que si Dios no me habla es porque está enojado conmigo. Lo que sucede es que el Señor quiere que salgamos a buscarlo y que lo encontremos. Así como sucede en lo social, cuando estamos con alguien todo el día, se pierde el misterio, el asombro, por lo que Dios desea que lo valoremos, que lo busquemos y que seamos asombrados. Él es todo luz y se da a conocer, pero lo que sabemos de Él no lo agota. Él es mucho más. Eso que sabemos de Dios es para nosotros noche, hasta que Él nos enseña algo que no sabíamos y ahora lo que era para nosotros misterio noche se convierte en luz. Sin embargo, no importa cuánta luz tengamos o cuánto sepamos, nunca agotaremos lo que no sabemos de Él. Es más, lo que no sabemos de Dios es infinitamente sin límites y lo que sabemos de Él es apenas una gota de luz en el océano de la eternidad. Dios es misterio. Por eso podemos ser asombrados por Él y expresar: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, como dice el Salmo 145, versículos 5 y 6. ¿Sabes que el Señor anhela que lo busquemos y que nos divirtamos? Recuerdo aquí un juego de hace años que se llamaba ¿Dónde está Wally? Wally tenía que ser encontrado en un dibujo lleno de personas. Te mandaban una página. En ese juego de nada servía que nos dieran una hoja con un círculo que dijera aquí está Wally, porque el desafío consistía en saber que está allí, pero uno tenía que buscarlo. Dijo Baxter, un teólogo puritano: el mar no es mar si podemos sostenerlo con una cuchara. En tercer lugar, si Dios está en silencio, significa que no está haciendo nada, que está quieto. Falso. El silencio de Dios no es inactividad de Él. Muchas veces Dios no nos da algo porque en ese momento nos está dando otra cosa. Salmo 22, del 2 al 5 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Decía San Agustín que cuando Dios no te da lo que pediste, te está formando para darte lo que Él quiere, lo cual siempre es mejor. El Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ver al Dios del misterio es no ver incluso cómo actúa, no entenderlo hasta que logremos hacerlo en una experiencia total de fe. Solo cuando tenemos la perspectiva temporal entendemos que Dios guió y que Dios actuó con misterio, con ese aspecto que nosotros no vimos en el camino. Si Dios guarda silencio, ¿quién condenará al malvado? Si oculta su rostro, ¿quién podrá verlo? Pero Él vigila personas y países, dice Job, capítulo 34, 29, en la Biblia, palabra hispanoamericana. Algunas veces Dios habla sin decir nada. Y esto para nosotros es extremadamente frustrante. Pero Dios tiene sus razones. Él tiene sus razones cuando guarda silencio. Solo tienes que esperar y confiar en Él. Si corres a Dios diciendo: es que no he escuchado nada de ti, así me voy a adelantar y voy a hacer esto, no estás confiando en Él. Y vas a tener todo tipo de problemas y estarás lleno de arrepentimiento. Por eso busca la luz en lo que sí ves y comprende lo que Dios está haciendo en otra área y descansa en esa pequeña luz. Dios está produciendo tiempo hasta que entendamos. Solo entonces tendremos paz y agradecimiento por su actuar. Debemos de enfocarnos en las áreas donde Dios sí está trabajando y darle las gracias por ello.
Busquemos las otras áreas en las que el Señor está interviniendo y comprobemos que Él es luz, aunque en otras áreas parezca que hay oscuridad, porque el mismo Dios sigue allí activo en ambas por igual. Todos indefectiblemente vivimos en el Dios luz y en el Dios noche en nuestras vidas. Por ejemplo, usted pierde el trabajo y usted dice, no hombre, Dios se fue, me abandonó, pero cuando viene un trabajo mejor usted exclama, ah, qué bueno es Dios, me preparó un trabajo mejor y yo no lo sabía. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Uno de ellos fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Él se estaba alistando para ir a la batalla y fue a Dios y le dijo, Dios, ¿qué quieres que haga en esta batalla? Pero había un problema. Saúl no había estado bien con Dios por un largo tiempo. Dice la Biblia en 1 Samuel 28:6, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Urim eran unas cajitas donde había una piedrita negra y otra blanca. Si metía la mano y salía piedrita blanca, era que sí. Si metía la mano y había piedrita negra, era que no. Por eso Saúl intentó encontrar respuesta de 3 formas diferentes y no la obtuvo. Y se impacientó y se desesperó y utilizó el ocultismo, algo que estaba fuera de la ley. Él le dijo a sus criados, vayan y encuentren un adivino, tráigame un medio, un psíquico, un brujo, alguien que pueda conjurar a los espíritus, que me haga una sesión. Él sabía que estaba mal, pero lo hizo de todos modos porque se desesperó. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Lo perdió todo. Perdió la batalla, perdió su reputación y perdió su vida. Él no esperó escuchar a Dios y las consecuencias fueron grandes. Lea 1 Samuel 28. Así que, ¿qué debes hacer cuando Dios está en silencio? Cuando no entendemos, cuando no lo veamos, el Dios del misterio está trabajando. Y el secreto frente al misterio de Dios, es decir, a su trabajo anónimo o escondidas, es descansar y mirar lo que sí vemos y lo que sí entendemos de Él. Por eso, apunte. Primero, recuerda que Dios está en control. Job 34:29 dice, si Dios guarda silencio, ¿quién condenará al malvado? Si oculta su rostro, ¿quién podrá verlo? Pero Él vigila a personas y países. Dios no tiene que compartir su plan contigo, pero eso no significa que no tenga un plan. Él tiene un plan, Él tiene un propósito para tu vida. Él te ama, Él es buen Dios y Él va a cuidar de ti si esperas en Él. Apunte, la número 2, confía en Dios. La Biblia dice en el Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dios está preguntándote hoy, ¿confiarás en mí? ¿Confiarás en mí en ese problema financiero? ¿Confiarás en mí con ese sueño? ¿Confiarás en mí con ese dolor en tu corazón? ¿Confiarás en mí en ese estrés? ¿Confiarás en mí en esa soledad? ¿Confiarás en mí tu deseo de casarte? ¿Confiarás en mí en ese asunto de salud? ¿Confiarás en mí con tus sueños y ambiciones? ¿Confiarás en mí? Por eso deseo que repitas esta oración en voz alta o en tu corazón. Amado Dios, no quiero ir por la vida sin escucharte. Quiero aprender a escucharte. Gracias por la Biblia, que ella tiene las instrucciones para mi vida. Ayúdame a leerla. Gracias por los maestros que has preparado y que enseñan la Biblia. Ayúdame a entenderlos. Ayúdame a actuar de acuerdo a lo que soy enseñado. Ayúdame a hacer amigos que crean en ti, en los que yo pueda confiar y escuchar. Quiero estar abierto a las ideas que pongas en mi mente. Cuando estoy en dolor, ayúdame a aprender de esto, no a huir de esto. Pero sobre todo, ayúdame a confiar en ti y en tu plan cuando estás en silencio. Jesucristo,
Quiero conocerte y amarte como tú me has amado. En tu nombre pido estas cosas. Amén. Recuerda, el Señor te levanta, el Señor te limpia y te restaura para que lleves fruto. Nos vemos. Bendiciones.